y en los próximos días los diputados tendrán que decidir el destino del presupuesto de egresos 2011 y ante este panorama, el Centro de Investigación en Docencia Económica da a conocer un estudio sobre el uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno. El diagnóstico señala despilfarro y mala planeación. Lo que pasa es que estaba pensando en que qué raro que esto se dé. Y bueno, con los detalles de lo que se dice en el CIDE, tengo en la línea telefónica a mi compañero Carlos Maldonado. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué informe nos tienes? Muy buenas tardes, Kelly. Efectivamente, como bien dices, es muy raro que esto suceda en este país, ¿verdad? Que los gobiernos, que los organismos autónomos gasten mal o gasten mucho dinero en algo que de pronto tiene pocos resultados, pero yo no lo estoy diciendo, esto lo dice precisamente el CIDE, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, que presentaron un estudio que realizaron sobre diversas instituciones. Sobre todo en esta vez se enfocaron a lo que tiene que ver con los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal Electoral, así como las procuradurías estatales y también algunos gobiernos municipales. Y bueno, pues este estudio se desprende que los organismos autónomos gastan justamente mucho con ineficiencia, pero sobre todo porque gastan en sueldos. Vamos a escuchar lo que nos platicó Carlos Elizondo Mayer Serra, él es uno de los investigadores del CIDE. En México estamos en el peor de los mundos. Nos falta dinero para hacer cosas como mayor cobertura de educación, de salud, carreteras, etcétera, pero gastamos mal el dinero que tenemos. Bueno, Kelly, este investigador destaca que desde el momento se nota un punto en el que los institutos comienzan a gastar de más, y este es justamente el punto en el que obtienen su autonomía. Por ejemplo, la CNDH, cuando obtuvo su autonomía, tenía un presupuesto de 400 millones de pesos que le alcanzaba bastante bien para funcionar, y bueno, pues a la fecha este presupuesto se dobla. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Que en el momento en que la CNDH se hace autónoma, pasamos de un presupuesto de 400 millones de pesos a una curva casi continua que termina en los 1,000 millones de pesos a precios del 2009. Pareciera que la motivación central de ser de nuestros organismos públicos son contratar gente. Entonces, más dinero, más gente, salarios promedios más elevados. Kelly, de este estudio de la Comisión de Derechos Humanos destaca un dato que es bien interesante. Dicen que si bien no es un gasto exorbitante, no es un gasto que tome mucho del presupuesto, sí es representativo, sobre todo porque en este estudio se destaca que anualmente se destinan 2 millones de pesos a gasto por comidas, por concepto de comidas para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Esto haciendo una división entre 365 días, suponiendo que se trabajaran estos 365 días, suma más de 5,400 pesos por día para comidas, nada más del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Otro de los organismos, Kelly, que gasta muchísimo dinero con pocos resultados es justamente el Instituto Federal Electoral. Esto, según lo dicen estos investigadores. Vamos a ver lo que nos dice Marco Mena, también investigador del CIDE. Los consejeros electorales ganan poco más de 16% que el propio secretario de Hacienda y un tanto similar en relación al presidente de la República. En el 2010, casi el 50% del gasto del IFE se fue a salarios y 35%, casi 35% a prerrogativas. El año pasado, que fue año de elección, 43% a sueldos y salarios y 30% a prerrogativas. Y Kelly, pues así las cosas, los investigadores dicen que el mayor daño, además del bolsillo de los mexicanos, porque a final de cuentas todos estos recursos son con dineros del erario, con dineros que se programan desde la Cámara de Diputados, dicen los investigadores que el mayor daño está justamente en la credibilidad. Pues sin duda, Carlos. También dieron una cifra muy curiosa, y la pongo como ejemplo, Carlos, de que los diputados mexicanos ganan más que los diputados en Estados Unidos, que los diputados en Canadá, que inclusive diputados en Perú. Y bueno, no nos podemos comparar con países primermundistas como lo es Canadá y como lo es Estados Unidos y nosotros que estamos en vías de desarrollo, pero sí es muy curioso cómo allá sí pueden lograr vivir con eso, y que es muchísimo, y aquí en México pues ganan más y no tenemos dinero pues para muchas otras cosas, ¿no?
Así es, Kelly. Lamentablemente, algo que también señalaban estos investigadores es que vivimos en una cultura en la que los mexicanos no nos quejamos, no sabemos cómo exigir cuentas a los servidores públicos y a quienes reciben dinero del erario. Y además, bueno, pues ya se convierte en una cuestión cultural prácticamente, ¿no? También hacían, por ejemplo, una comparación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana de México, pues es muchísimo más grande en personal y gasta muchísimo más dinero que el Tribunal Superior de España. Hablando de países de primer mundo. El asunto justamente es ese, Kelly, que no revisamos los ciudadanos en qué se gasta este dinero que sale, a final de cuentas, de nuestros bolsillos. Claro, Carlos, y es a lo que iba. Pues bueno, este reporte ya lo sabemos todos, no lo imaginamos, pero lo que hace el CIDE es darnos cifras exactas y ahora qué, ¿no? Que prosigue y cómo como mexicanos lo podemos hacer y podemos hacer ejercer nuestro derecho de exigir cuentas, ¿no? Pero bueno, estaremos muy al pendiente. Muchas gracias por este reporte, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.